Hola a todos, bienvenidos a Forex Analytics Webinars. Les habla Leandro Andrada en este 20 de mayo del año 2025. Vamos a comenzar nuestro repaso técnico educativo de hoy, criptomonedas. Vamos a repasar las principales criptomonedas, interesantes configuraciones de precios que se pueden dar. Aparte, ya saben, de Bitcoin y Ethereum, pues lógicamente también, por ejemplo, Binance, Solana, Cardano, Ripple, Matic, una serie de criptomonedas interesantes que están todas en la plataforma del broker 8cap, broker multirregulado. Gracias al broker 8cap podemos tener la plataforma de Forex Analytics totalmente gratuita en formato premium. ¿Cómo? Muy sencillo, haciendo clic en el apartado Free Offers, venimos justamente aquí donde está el broker 8cap, aquí lo pueden ver, aquí justamente arriba. Y las posibilidades, aquí me quito un poquito, aquí hacen clic en aprender más y vamos directamente donde está el botón de color verde. Aquí pueden crearse una cuenta con el broker 8cap y tener 3 meses gratuitos en formato premium con Forex Analytics. Recuerden que es importante hacer un depósito de esos $500 mínimamente para, bueno, pues tratar de formalizar la cuenta y poder desarrollar nuestro plan de trading en la cuenta. En ese momento tendríamos 3 meses gratuitos en formato premium con Forex Analytics. Bueno, vamos a empezar directamente hoy con... Vamos a empezar precisamente con Solana, hoy con esta criptomoneda. Me voy a hacer en pequeñito lo primero. Vamos a ver por qué. Bueno, el otro día ya comentábamos el último repaso técnico de criptomonedas, ya comentamos la interesante resistencia que se estaba produciendo en Solana. Me estoy refiriendo a esta línea, concretamente esa línea de pivote de máximos decrecientes, es una línea claramente de resistencia, pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, como siempre lo hacemos por ahora, desarrollando pivotes de mínimos crecientes, ahí lo ven, tendencia ascendente Solana. Las posibilidades básicamente, mientras que Solana mantenga la directriz ascendente, son de búsqueda, lógicamente, de continuación de la tendencia, posibilidades de vuelta al área de resistencia, en este caso, ¿vale? En Solana. Si por cualquier, lógicamente, circunstancia fractura este área de pivote de mínimos crecientes, ahí tendríamos un especial cuidado porque el área de soporte se convierte en resistencia y podríamos ver, bueno, pues Solana ir a un área de soporte, resistencia un poquito por debajo, ¿de acuerdo? El siguiente inferior. Concretamente podríamos estar hablando de este nivel donde vemos que ya fue soporte, pero ¿qué precaución hay que tener? Que este área de soporte estaría en zona de ventas. Cuidado con pivotes de máximos claramente decrecientes, zona de ventas por debajo de nuestro ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales y la posibilidad de fractura nuevamente implicaría un doble área de resistencia con continuación de la tendencia. Ese sería un caso en el que estaríamos claramente en una tendencia descendente en esta cripto de Solana. Si, por el contrario, como hemos dicho, Solana se encuentra por encima de este área, por ahora de pivote de mínimos crecientes, lo mantiene y viene a visitar el área de resistencia, a la fractura de este área lo habrá convertido nuevamente en soporte, por lo que tendremos, perdón, aquí en este área un doble soporte. Bueno, realmente tendremos un triple soporte. Vamos a tomar los retrocesos de Fibonacci desde ese área. Y vamos a ver que tendríamos, por un lado, el soporte. Fíjense que además ya Solana, en este caso, está en ese área soporte, es decir, anterior área tanto de resistencia, como ven, como soporte, posibilidades actuales de soporte. Bueno, el precio está por encima. Luego, efectivamente, tendríamos un triple área de soporte en ese caso, con una proyección al 127,2%. Ayer, en el repaso técnico, en el webinar, veíamos la importancia capital, la importancia que tiene siempre tratar de hacer operaciones con un riesgo-recompensa aceptable. Cuando digo aceptable me refiero, bueno, pues aceptable por nosotros, por nuestro plan de trading. En mi caso, bueno, pues aquí en tendencias reales, trufa, bueno, pues hacemos operaciones 1 a 3,
1 a 5 básicamente. Fíjense que los niveles de riesgo-recompensa están totalmente determinados precisamente por esta herramienta, dibujar retrocesos de Fibonacci. Si yo, por ejemplo, defino mi plan de trading de una forma muy sencilla, simplemente los precios por encima de las tres medias de 34, ahí las tienen en la pantalla, define una posibilidad de compras, ¿vale? Los precios por debajo definen una posibilidad de ventas. Luego, la invalidación, si yo opto por un soporte en zona de compras, lógicamente tiene que estar en el lado justo contrario. Es decir, el primer nivel libre para mí en el lado de ventas va a ser mi invalidación. En este caso tendría ese 61,8. El plan es, primero, fractura este área de resistencia, porque con un área de resistencia por encima no es interesante realizar una operación de compras. A la vuelta tendré un soporte, porque ese área de resistencia se ha convertido principalmente en el primer soporte menor que tendríamos. Tendríamos, lógicamente, el soporte de la espiral de pivotes de mínimos crecientes, que está aquí. Bueno, podría no estar, pero en este caso sí lo está. Y la siguiente posibilidad es el área 78,6. Es decir, a la fractura tendría tres soportes y en ese 78,6 sería una posición de entrada. Si yo digo que mi invalidación está en el 61,8, si yo tomo, por ejemplo, una calculadora para hacer cuatro cuentecitas y, por ejemplo, una entrada en un FIBO 78,6, que luego la cotización será la que corresponda a ese nivel, en este caso 165,86. ¿De acuerdo? Esa cotización respecto del nivel de stop la voy a utilizar siempre para calcular el número de lotes, mi apalancamiento, de tal forma que trate de no pasar nunca de ese 1% de trading sostenible. Vamos a calcular el riesgo. 78,6 menos 61,8, que es el nivel de FIBO donde he dicho que tendría la invalidación. Bueno, pues esa cuentecita me sale 16,8. 16,8 con esta cotización, es decir, este número de puntos, ¿de acuerdo? Lo voy a utilizar para controlar mi apalancamiento. Es decir, voy a tratar de que si estoy, por ejemplo, meto una serie de mini lotes, ¿de acuerdo? Para una cuenta estándar mini, y si estoy equivocado desde que se produce la entrada hasta que llega a mi punto de invalidación, no puedo pasar de mi 1%, y eso de qué depende del capital de que cada uno tengamos. Si, por ejemplo, tenemos $5.000, $50. Si tenemos $3.000, $30. Si tenemos $10.000, $100, ¿de acuerdo? Y así, si tenemos 1.000 o $1.500, que correspondan $15. Y así sucesivamente podemos ir aplicando esa regla del 1% en función del capital que tenemos. Por supuesto, si tenemos 3.840, pues ya saben, $38, ¿de acuerdo? Es así de sencillo. Así vamos calculando el 1% de nuestro capital. Una vez que lo tenemos, distribuimos los lotes exactos para no excedernos de eso. Ya hemos calculado el punto de invalidación. Hemos dicho que nos salía la cuenta concretamente 16,8. Aquí la tenemos otra vez, esa cuenta 16,8. 16,8, la posibilidad de llegar desde el 78 al 127, ese sería el objetivo. Es decir, si yo vuelvo a tomar una calculadora y divido 127, perdón, resto 127,2 menos esos 78,6 y lo que me sale lo voy a dividir entre 16,8, pues vamos a observar que la operación de una entrada cualquiera en el nivel 78 con un punto de invalidación en el 61,8 y un objetivo al 127,2% de Fibonacci, prácticamente es 1 a 3, ¿vale? Es 2,9, pero se aproxima muchísimo a ese 1 a 3, que es lo que precisamente venimos buscando. Eso lo podemos hacer con los precios de la cotización, con los niveles de Fibonacci, o podemos hacer la cuenta matemática como cada uno considere. Esta operación en este área de entrada, posibilidades de salida por invalidación, posibilidades de recompensa, es un 1 a 3. Recuerden, es importante no tener una resistencia por encima, porque si yo activo la orden de compra ahora,
¿De acuerdo? Lo que me puede suceder es que realmente no llegue a fracturar la línea de resistencia, continúe el desarrollo de pivotes de máximos decrecientes, fracture la línea de pivote de mínimos, que es el último soporte, cuidado, llegue al soporte crítico, estaríamos en zona de ventas, aparte de saltar o disparar mi invalidación, tendría un doble área de resistencia y podría continuar la tendencia descendente. Por eso es importante tener el plan de trading claramente establecido. Una vez que hemos visto Solana, vamos a continuar con Bitcoin. Bitcoin continúa en ese proceso importante de pivotes de mínimos crecientes claramente establecido. Ahí lo ven. Podemos desarrollar. Vamos a la plataforma de Forex Analytics. Primero, a ver qué podemos extraer de Bitcoin. Fíjense aquí, Bitcoin, en el corto, en el largo plazo, sigue fuerte Bitcoin, 106 K, es decir, 106,5K, 106.510, fracturó la R1, fracturó la R2, fracturó la R3. La tendencia, llevamos ya varios webinars desarrollando este análisis, es indiscutiblemente alcista. Y estamos en una zona de compras hasta que Bitcoin se sitúe en una zona de venta. Nuestro plan de trading, la zona de ventas concretamente, estaría en ese 96,7. Si observan ese 96,7 en los históricos, aproximadamente, bueno, eso es importante nivel, tanto de resistencia como de soporte, y cuidado porque a la fractura de este nivel, que podríamos considerarlo efectivamente un soporte crítico, ahí tendríamos un área de resistencia y Bitcoin podría quedarse en rango atrapado entre ese soporte. ¿Y por qué soporte? Porque el precio estaría por arriba. Cuidado, es una anterior área de resistencia, pero actuaría como soporte. Es decir, si Bitcoin fractura, tendría el área de resistencia aquí y el área de soporte aquí. ¿De acuerdo? Resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y como podría quedarse en rango y un cruce, un instrumento, una cripto, una commodity, un índice, etcétera, en rango no es interesante para trading, pues debemos de salir por la invalidación que vamos a proponer. Si observan, ahora Bitcoin podría perfectamente, de hecho, cuidado, porque está en una zona elevada, ¿vale? Es decir, en una zona está tomando altura. Esto podría hacer un movimiento correctivo. Yo siempre digo que no es buena idea correr detrás del precio. Volvemos a Forex Analytics. Aunque en Forex Analytics vemos que tenemos una doble flecha verde, análisis técnico, por cierto, en color verde también. Aquí vemos el gráfico, posibilidades totalmente en español, una posible onda de Elliott, una fractura de la R1, de la R2, de la R3. Bueno, este caso claramente lo ha convertido en resistencia. Bueno, las posibilidades aquí en este caso para Bitcoin, equity no, para Bitcoin. Ahora sí, Bitcoin. Vale, Bitcoin en dólares, ahí lo tengo. Voy a tomar esto hacia arriba. Bien, Bitcoin, cuidado. Bueno, está haciendo ese pequeño retroceso, ¿no? que estábamos comentando. Seguimos viendo pivotes de mínimos. Estamos en H1, por ejemplo. Vamos a cambiarlo a diario para ver una perspectiva más amplia. Y vamos a observar que podría venir a barrer estos dos pivotes de máximos. El otro día, creo recordar que yo ya avanzaba pues la posibilidad que llegara a los 112K, 113K. Bitcoin tiene recorrido. Eso sería el 100, ahora lo vamos a ver, sería el 161,8% de Fibonacci. Por ahora, lo interesante es que permanezca por encima de ese área de soporte y, como hemos comentado, el área de los 96, el área ese de los 96K, 96,5K, soporte crítico, lo dejamos ahí dibujado para Bitcoin. Bueno, esa posibilidad de anterior área tanto de resistencia como de soporte, bueno, implicaría por ahora una pequeña corrección, pero continuación de la tendencia. Si observamos en Bitcoin, nos ha desarrollado un nuevo pivote de máximos aquí, en este área. Fíjense, si yo me sitúo en la última vela y me pongo a contar velas, ahí tengo esa vela que es un pivote. Voy a hacer un zoom de la zona con dos por la derecha, dos o más, como siempre, o dos por la izquierda también. Luego lo podría unir precisamente con su inmediato a la izquierda, superior, ahí tendría, y podría volver a retrasar los niveles de Fibonacci. Es decir, tenemos este área.
Bueno, la posibilidad, la fractura, como vemos, ha producido esa fractura. De hecho, ya llevamos varios días con esa posible fractura. Fíjense que la fractura se produjo aquí. Es importante siempre observar el momento. Observen que el momento en este caso de Bitcoin es negativo. Implica que esta línea no deberíamos controlarla el riesgo porque no tiene momento. Pero fíjense que a la fractura, no, pues efectivamente podría desarrollar un movimiento descendente al área 78. Al no tener fractura, la posibilidad de compras en este caso no existiría, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tendríamos que esperar a un nuevo pivote de máximos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto en el plan de trading? Porque me está alertando de una posible fractura falsa en Bitcoin, ¿de acuerdo? De esta línea. Si yo, si yo retomo, porque he dicho que ya va tomando altura, si yo retomo los fibos desde el pivote anterior, concretamente desde este pivote, ¿de acuerdo? Desde este, aquí observamos que la fractura es fuerte, se produce con momento. ¿Vale? Luego no hizo ese pequeño movimiento de testeo al área de soporte anterior, resistencia fracturada y por supuesto el soporte del área de control de riesgo. No lo hizo Bitcoin, luego tampoco en este caso, otras veces sí. Tenemos dos opciones, o corremos detrás del precio o esperamos a nuestros áreas de control de riesgo. Yo, sinceramente, prefiero esperar a mi área de control de riesgo. Si hay algún trader que prefiere correr detrás del precio, pues es excelente. Que tenga esa opción en el mercado con su plan de trading me parece correcto. Yo prefiero esperar a mi área de control de riesgo. ¿De dónde salen los 112K? Aproximadamente del 161,8% de Fibonacci. Es decir, es que ya ha habido distintas fracturas en Bitcoin. Luego, cuando una cripto, un instrumento va tomando altura y empezamos a ver fracturas sin momento, debemos de tener y especial cuidado porque la posibilidad de una vuelta a nivel 78 podría implicar un cambio de tendencia. Simplemente ese motivo, ¿de acuerdo? Si lógicamente Bitcoin se mantiene por encima de ese 127,2% anterior área de resistencia, actual soporte, bueno, la probabilidad sigue siendo de venir a buscar el 112K, ¿vale? Como habíamos visto. Vamos a continuar con Binance. Binance venimos comentando, bueno, este triple suelo, lo pueden llamar como quieran, triple suelo, bueno, realmente es un soporte resistencia anterior. Si observan aquí a los históricos, verán que efectivamente la acción del precio lo va tomando como tanto soporte como resistencia. Después de este triple suelo cambió de zona de ventas a zona de compras. Primera fractura que produjo, segunda fractura que por ahora no se ha producido, posible fractura todavía no se ha producido, es un área de resistencia. Está aquí sí, se produjo una fractura, posibilidades tendríamos, ahora estaríamos atrapados. Por ahora, fíjense que seguimos viendo, por un lado, pivotes de mínimos crecientes, pero ahora hemos chocado literalmente con pivotes de máximos decrecientes. Esto implica que podría estar en rango, es decir, para que esta cripto Binance continúe su tendencia, lo primero debe deshacer en su zona de compras la opción de pivotes de máximos decrecientes. Es decir, realmente debería venir a fracturar este área. Si fractura este área, ahí tendría un excelente área de soporte, ¿de acuerdo? Con continuación de la tendencia. ¿Cómo podríamos determinar desde ese área los niveles de posibles soportes de control de riesgo? Bueno, pues concretamente lo tendríamos nuevamente en el área 78. Fíjense este área, de hecho, si observan ese pequeñito área, observen, muy pequeñito, pero es ideal porque muchas veces el control bien hecho de riesgo, bueno, pues supone luego, pues en caso de salir por invalidación, se sale por riesgo, pero en caso de estar aceptado, supone un interesante movimiento a favor, ¿de acuerdo? En puntos de nuestra cuenta de trading. Aquí concretamente tendríamos una invalidación en el nivel 50, porque observen el plan de trading, ahí el ciclo de mercado, no me dejaría situar el 61,8, ahí estaríamos todavía en rango. Luego, la predisposición de Binance por hoy, por ahora,
mientras que no mantenga o mientras que no fracture, mejor dicho, este área de resistencia, es rango. Rango por posibilidades de resistencia, posibilidades de soporte, incluso podríamos trazar una línea. Bueno, y de ahí salen los triangulitos que vemos en los análisis técnicos, en los libros, este triangulito, banderitas, etcétera. Bueno, pues efectivamente, cuando se chocan los pivotes de mínimos crecientes con los pivotes de máximos decrecientes, pues sucede esto. Para que continúe la tendencia, o bien fractura por debajo, ¿de acuerdo? Posibilidades de resistencia y continuación, o bien fractura por arriba, como hemos pensado que podría suceder. Siempre vamos a tener en cuenta el momento, ¿de acuerdo? En la fractura. Mientras tanto, Binance, bueno, pues posibilidades de resistencia y mientras que no fracture ahora, la posibilidad sería vuelta al área de soporte. Esa es la realidad de Binance. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras que no haya fractura, no hay posibilidad clara de un buen control de riesgo. A veces puede suceder que tenemos un movimiento brusco, un movimiento con muchísima volatilidad. Eso no implica una entrada. Eso no implica que sea capaz de controlar el riesgo. Eso simplemente implica un movimiento. Es decir, el que una cosa, un instrumento, una cripto, en que algo se mueva, eso no implica control de riesgo. Eso no es un control de riesgo. Control de riesgo es cuando yo soy capaz de reconocer una configuración de precios, repetirla siempre en las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Y tener claramente definidos y dentro de esas condiciones mi punto de entrada, mi punto de salida por objetivo y mi punto de salida por riesgo. Y además, ese punto de salida por riesgo me va a determinar qué porcentaje de mi cuenta voy a utilizar como apalancamiento y voy a tratar de que sea siempre el mismo. Si me excedo de un 1%, recuerden, el trading se puede volver insostenible. ¿Qué significa? Que ante una racha de pérdidas, la ganancia no va a recuperar. ¿De acuerdo? No va a recuperar lo que yo había perdido. Pero si estoy por debajo de ese 1%, la probabilidad ante una racha de pérdidas, por ejemplo, si estoy en operaciones 1 a 3, ¿de acuerdo? Eso lo pueden calcular muy fácilmente con un hoja de cálculo, con una calculadora. Es muy sencillo. Ahí sí puedo garantizar que podría en ese 1 a 3, es decir, por ejemplo, un ejemplo, 3 operaciones que pierdo, una que gano, ¿vale? En ese ejemplo tan sencillo, ahí sí voy a recuperar mi capital, ¿de acuerdo? Si estoy por debajo del 1%, eso es importante. Si estoy por encima, no lo voy a recuperar. Luego el porcentaje de aciertos, lógicamente, tiene que ser elevado para poder estar en beneficios si sucede eso, porque claro, si yo pierdo cierta parte de capital y luego no la recupero, pues ahí tengo un problema. Bueno, vamos a ver Cardano, siguiente criptomoneda. Por ahora que observamos pivotes de mínimos crecientes, nos ha desarrollado un nuevo pivote. Un nuevo pivote. Fíjense aquí el hombro, cabeza, hombro invertidos que teníamos el otro día. Bueno, pues ya comentábamos la posibilidad de esta, la fractura. Se ha venido nuevamente a visitar la línea de soporte, la línea de cuello de ese hombro, cabeza, hombros invertido. Las posibilidades eran básicamente de llegar a ese 161,8% de Fibonacci. Bueno, ahí le ha faltado un poquito, realmente no ha llegado, fíjese ahí, si somos claros, no ha llegado a ese 161,8% de Fibonacci. Luego, bueno, pues nosotros con nuestro control de riesgo, aquí fíjense que tampoco está habilitada para una nueva entrada. El 78 ya está en zona de ventas. Cuidado, la probabilidad ahora sería de venir a fracturar y darse la vuelta. Bueno, pues si en este caso se da la vuelta, buscaríamos una posibilidad. Fíjense que aquí tendría un hombro izquierdo en ese caso, ¿de acuerdo? Tendría una cabeza, una posibilidad, lógicamente, de hombro derecho. Cuidado a la fractura de pivote de mínimos. Si la cripto cambia de bando, cambia de zona de compras a zona de ventas, nos quedamos en zona de ventas. No hay ningún problema. Trataremos de venderla cuando tengamos siempre, nuevamente repito, el riesgo controlado. ¿Qué más puede ocurrir en esta cripto? Bueno, pues realmente que venga a visitar la línea de decreciente, esta línea decreciente de pivote de máximos. Bueno, si viene a visitarla, yo podría trazar los niveles de riesgo-recompensa de esta manera, de tal forma que ante una fractura tendría un soporte importante. Vamos a determinar aquí este soporte, ¿vale? Este soporte es muy interesante porque realmente es el que define dentro de esta criptomoneda. Observen aquí, pues un área donde cuando
bueno, pues ha estado encima, realmente ha sido un soporte efectivo. Ahí lo van viendo, ¿no? En la acción del precio se ve claro. Cuando ha estado por debajo, pues realmente ha sido un área de resistencia efectiva por ahora, ¿de acuerdo? Luego este soporte, este área tan pequeñito, es un área clave, un área crítico, define como una bisagra. Define una posible zona de compras o una posible zona de ventas. Si se reactiva y se sitúa por encima y fractura, bueno, excelente triple soporte, excelente control de riesgo que podríamos hacer sobre esta cripto con un objetivo en el, lógicamente, 127,2% de Fibonacci. Si no se reactiva, bueno, pues ya vemos que ha sido, bueno, el plan de trading no nos deja comprar. Ahora mismo está cripto por lo que hemos hablado, el 78,6 en zona de ventas. La posibilidad sería por zona de ventas y puede todavía desarrollar este hombro, cabeza a hombro. Luego, todo está abierto. Lo importante es esperar la oportunidad, no correr detrás del precio y no tratar de adivinar con nuestras operaciones hacia dónde va la cripto. Cuando la cripto nos diga hacia dónde va, entonces es el momento de tratar de controlar el riesgo. Si nos deja para tratar de ir a ese favor, ¿vale? Cuando digo ir a ese favor, en esa dirección de la fractura, ¿vale? No en contra. Ir en esa fractura, en esa dirección, de tal forma que aprovecharé un pequeño movimiento en caso de fractura de un soporte ascendente para tratar de continuar la tendencia de venta, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo. Vamos a continuar con Ethereum. Y por último, vamos a ver esta última criptomoneda hoy. Vamos nuevamente a Forex Analytics. Aquí tenemos Ethereum, por ahora cotizando en los 24,94. Es interesante porque para mí Ethereum tiende a los 3.000. Pero la cuestión no es si tiende o no tiende a los 3.000. La cuestión es si yo voy a ser capaz de controlar o no el riesgo en Ethereum tendiendo a los 3.000. Es que no es lo mismo, porque, como repito antes, puede haber mucha volatilidad, puede haber un gran movimiento, pero no ser capaz de controlar el riesgo de esta cripto en su camino al objetivo. Entonces, bueno, básicamente no podría entonces en ese caso hacer nada, ¿vale? Tendría que esperar. Aquí Ethereum, bueno, las posibilidades está claras, 2.495, 2.498, me está indicando. Por ahora vio pivotes de mínimos crecientes claramente establecidos en el mercado. Bueno, esa posibilidad de pivotes de mínimos crecientes implicaría, bueno, una tendencia probable ascendente. Observen que además aquí Ethereum ha fracturado la R1. Bueno, pues ahí la ha convertido en soporte. De hecho, Forex Analytics, fíjense ahí, la dibuja de color verde. Recuerden que la plataforma es gratuita totalmente gracias al Broker Cap. Si quieren trabajar con el Broker Cap, es gratuita. Luego, no hay ningún problema en eso. Aquí tenemos el análisis de ondas de Elliott, análisis técnico en rojo. Vámonos a MetaTrader 5 nuevamente, por último, del Broker Cap. Vamos a ver por qué es importante saber por lo menos que no hay que estar en el mercado por ahora, ¿de acuerdo? Hay que saber cuándo estar, saber cuándo se puede controlar el riesgo y saber cuándo no estar, porque podemos encontrarnos el caso de que, bueno, pues se quede en rango un instrumento, como por ejemplo aquí en una zona de compra, pues no se queda ahí en espera de una posible fractura, realmente todavía no se ha producido. Se produjo fractura aquí abajo, se produjo fractura este hombro, cabeza, hombro invertido, bien, una fractura muy violenta. Vuelvo a repetir, quien quiera correr detrás del precio, bien, adecuado, si tiene un plan correcto y adecuado, con un buen riesgo recompensa, adelante. Mi caso, prefiero esperar a las áreas de control de riesgo que normalmente estudiamos. Fíjense en esta línea. En esta línea. Es una línea de resistencia y es importante saber cuándo no hay que estar porque todavía no ha sido fracturada y llevamos ya varios días aquí, ¿vale? 8 barras de las cuales el broker me puede estar cobrando el swap durante 8 días, ¿vale? El swap, el rollover, como lo quieran llamar, en fin, eh, y Ethereum no se ha movido. Ethereum no se ha movido, es decir, a mí me cobra las comisiones. Aparte de la entrada, ya saben que hay comisiones diarias, unas son positivas, otras son negativas. Bueno, pues si son positivas, estupendo. Hay comisiones positivas y hay comisiones. ¿Cómo se ve eso? Bueno, pues tan sencillo como, por ejemplo, venirnos a ver la observación de mercado. Por ejemplo, tomamos el dólar peso.
qué más da que sea cripto, no, u otra cosa, ¿no? Hacemos clic en especificación y aquí exactamente vamos a ver que para el swap de posiciones largas es negativo, pero un swap de posiciones cortas, es decir, a favor del peso, esto ya lo he explicado yo alguna vez, ¿eh? A favor del peso son positivas. Luego, moraleja, si hay que hacer cortos, cuidado lo que voy a decir, ¿eh? Si hay que hacer cortos dólar, cortos dólar, a lo mejor nos conviene estar en este cruce dólar-peso fuertes en el peso, es decir, el cruce hacia abajo, eso es un corto dólar, debilidad del dólar, fortaleza del peso, porque por cada día que yo esté en el mercado, fíjense, es positiva. Ahora me voy a ir al euro dólar, por ejemplo, otro cruce, el euro dólar. ¿El euro dólar u otro? Me gustaría, la verdad es que el euro dólar, aquí está, el euro dólar. Igual, hacemos clic en especificación. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Posibilidades en el euro dólar. Posiciones de swap largas. 9 cortas, otra vez, positivo. Como con el dólar peso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí el peso es la segunda divisa, pero en el euro dólar, el euro es la primera. Es el dólar, la segunda. ¿Qué significa esto? Significa que si tengo que estar largos dólar, a lo mejor me conviene estar en el euro dólar. Porque por cada día que pase, es positivo el swap. Luego, en vez de cobrar el broker, me paga. Entonces, moraleja de todo esto. Bueno, estudiemos la especificación, por ejemplo, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, da lo mismo. Aquí tengo varias, tengo a Matic, bueno, pues o a Cardano, Binance, Ethereum, por ejemplo, aquí la tengo, aquí abajo, Ethereum. Posibilidades de Ethereum, vamos a ver, pues swap de posiciones largas, 20. Swap de posiciones cortas, 5. Está claro, si yo entro en Ethereum, pues el swap me va a ir cobrando el broker por cada día lo que corresponda, ¿vale? En función del número de volumen que yo haya introducido en el mercado. Y va a ser una pérdida porque si lo que voy a querer es comprar, si no sigo correctamente mi plan de trading, pues para que se quede en rango mejor no estoy. No sé si no entendemos lo que quiero exactamente decir, pero definiendo al final todo esto es, tengamos claro el plan de trading, tengamos claras todo desde las comisiones que me pueda cobrar el broker hasta si tengo opción de entrada, si es mejor esperar. Por eso digo que a veces es mejor saber cuándo no hay que estar. Eso es fundamental, saber cuándo no hay que estar en el mercado. Para mí Ethereum tiende a los 3.000. ¿Por qué tiende a los 3.000? Bueno, vamos a trazar los niveles de riesgo recompensa, 3.100, ahí lo tenemos, porque es el 127,2% de Fibonacci de este movimiento. ¿Vale? ¿Cuándo va a continuar Ethereum en el movimiento? Bueno, pues eso es algo que no sabemos. Por ahora tenemos una espiral de pivote de mínimos crecientes, ahí la tenemos, y fíjense que mientras que la mantenga, bueno, la probabilidad sigue siendo lógicamente ascendente y por supuesto mientras que esté en su zona de compras sigue siendo ascendente. Si fractura el área de actual resistencia, ahí tendría una posibilidad de soporte menor. Como siempre decimos, soporte mayor en la zona de control de riesgo. Fíjense que además FIBO aquí me está indicando ya directamente, porque este FIBO era muy inteligente y ya me está indicando aquí los áreas tanto de resistencia como de soporte. Fíjense que si además trazo ese 78,88, aquí lo ven claramente, tanto cuando fractura por arriba, fíjense, se apoya soporte, soporte, soporte por abajo, resistencia, resistencia. Es decir, al final lo que yo quiero saber es si esto es un área importante para la cripto. Y lo es, lo es. Lo es porque en los históricos ya lo vamos viendo cómo se va apoyando. También hay, bueno, pues indecisiones, lógicamente, ¿vale? No todo es perfecto, son probabilidades, no certezas. La posibilidad de que Ethereum fracture este área hacia arriba nuevamente y fracture, bueno, ahí tendríamos un doble área de soporte interesante para llegar a ese 127,2%. Bueno, pues ahora ya sí, ya me despido. Lo primero, dar gracias a todos los amigos que me han estado acompañando en vivo y en directo, como siempre, a través de Zoom, a través de las redes sociales. Recuerden que me pueden acompañar de una forma súper fácil a través de Zoom. Si quieren, pueden ir al apartado de conferencias dentro de Forex Analytics y venir precisamente abajo del todo.
Aquí tendremos tendencias reales. No, me pueden acompañar en vivo y en directo si así lo desean y si no pueden hacerlo a través de Twitter, a través de Facebook, a través del canal de YouTube. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente resto del día. Adiós. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.